Más colgados en Fresnillo, Zacatecas, pero ahora aparecieron en diversos puntos del municipio casi de manera simultánea. Bienvenidos, el Caporal del 23 de noviembre. ¡Comenzamos! Te presento al Batman de Zacatecas, perdón, al Batman de Tamaulipas. Te presento al Batman de Tamaulipas, o mejor dicho, a las víctimas del Batman de Tamaulipas. Estás viendo en pantalla, pues así los dejó una persona misteriosa a presuntos delincuentes amarrados a un poste. Esto está ocurriendo en el municipio del Río Bravo. Usuarios de redes sociales han comenzado a compartir estas fotografías de personas sometidas, pintadas del rostro como el Guasón, como el Joker. En el pecho también les han puesto la leyenda de "Soy rata", y de hecho estás viendo en pantalla más imágenes. Habitantes han comenzado a llamar a los detenidos como los Guasones. En lo que va de noviembre suman 3 los casos registrados por las autoridades, pero en total suman ya 5 los casos de este tipo. Las autoridades están investigando quién hizo esto. De hecho, mira esta otra imagen. Investiga quién hizo esto, si un grupo de vecinos, si la delincuencia organizada o si un justiciero con traje de murciélago. ¿Tú qué crees que sea lo que está pasando en Tamaulipas? Increíble. Quien hace justicia por su propia mano. En los últimos días te he platicado de la balacera en Tecamachalco el pasado fin de semana, donde policías municipales mataron a 3 agentes de la Fiscalía del Estado de Puebla. El alcalde de Tecamachalco es el morenista Ignacio Mier. Es hijo del coordinador de los diputados federales de Morena, también del mismo nombre, Ignacio, y obviamente con el primer apellido, Ignacio Mier. Bueno, el alcalde asegura que esto fue una confusión. En tanto, el gobernador, también morenista, Miguel Barbosa, y el fiscal del estado aseguran que se trató de un ataque directo, sin intercambio de disparos. Los policías fueron directo en contra de los agentes de la fiscalía. Fueron detenidos por este hecho el secretario de Seguridad Municipal, Alejandro Santizo, su escolta, y 12 policías municipales también. En respuesta, el alcalde acusó que es todo estos señalamientos que están haciendo el gobernador y el fiscal, pues es un ataque político en su contra. Y dijo que va a dejar la seguridad del municipio a manos del estado. Ayer el gobernador de Puebla pues negó que el alcalde haya hecho la petición formal de que el gobierno del estado se encargue de la seguridad del municipio. Y hoy la secretaria de Gobernación del estado de Puebla, Ana Lucía Gil, dijo que pues han intentado comunicarse con el alcalde para trabajar juntos, pero este ya no está en el municipio de Tecamachalco. Hasta donde nosotros sabemos, y porque estuvimos en comunicación o tratamos de establecer comunicación con el presidente municipal, se encuentra él, entiendo, es lo que nos dijo su particular, en la Ciudad de México. ¿Recuerdan el megaoperativo de exactamente la semana pasada en Zapopan, Jalisco? El tema empezó con la detención de Rosalinda, la esposa del Mencho en Zapopan. Horas después fueron privados de la libertad 2 marinos, también en Zapopan. Autoridades entonces iniciaron un fuerte operativo en ese mismo municipio para dar con los marinos y con los presuntos responsables del secuestro. Con los responsables del secuestro, que presuntamente son Laisha Oseguera González, la hija del Mencho, y su pareja, Cristian Fernando Gutiérrez. Este tema parecía haber terminado con el hallazgo de los marinos, recordarás, este fin de semana, de los 2 marinos con vida en Puerto Vallarta. Analízame 11, forma 276, son de base 8.
allá antes, ¿por qué están aquí amarrados? ¿Y dónde los dejaron? Aquí por el rancho, no sé qué estamos, pero... ¿Dónde? ¿De Guadalajara? Sí. ¿Andaban en Guadalajara? Venimos de Guadalajara. ¿Andaban en Guadalajara de paseo? Pues resulta que el operativo que estaba en Zapopan en realidad no se ha terminado. Sí hubo un descenso de elementos, de la presencia de elementos federales, pero nuevamente se ha reactivado el operativo, protagonizado por marinos, elementos de la Guardia Nacional y también del Ejército. Marinos en al menos 8 camionetas, Guardia Nacional en al menos 3 vehículos y el Ejército en 5 vehículos y 3 tanquetas, en las zonas de Bosques de los Lagos, Bosques de las Lomas y el Alcázar Oriente, todos en la colonia Jardines Universidad. El operativo inició, como te decía, el pasado martes 16 de noviembre, pero se moderó durante algunos días, principalmente este fin de semana, tras el hallazgo de los marinos, y nuevamente parece estar más movilizado. Continúa el operativo. Las autoridades no han informado del objetivo del operativo desde que inició, pero pues se sabe que es que inició inmediatamente después de la desaparición de los marinos ya ahora encontrados. Al ser continuo, al ser un operativo continuo que aunque disminuye la presencia de elementos, pues también sabemos que es para dar con 2 presuntos pues encargados, responsables de este acontecimiento. Así es como se ve actualmente, menos movimiento, pero el operativo continúa. Personal de la Marina, bueno, usted los puede observar, pues se encuentran vigilando simplemente en este punto y pues hasta el momento no se ha registrado ningún incidente. Todo tras este operativo. Hoy la Secretaría de Seguridad Pública de Celaya, Guanajuato, publicó este comunicado que estás viendo en pantalla. 2 policías municipales, un hombre y una mujer, estaban en su día de descanso afuera de una tienda Oxxo en la colonia Alfredo Bonfil, esto al mediodía de hoy martes, cuando fueron atacados por sorpresa a tiros. El policía murió inmediatamente tras la agresión, la policía sobrevivió, pero fue hospitalizada. Testigos aseguran que ella alcanzó a ponerse a salvo de sus agresores, aunque fue herida, y también alcanzó a pedir ayuda a sus compañeros. Tras lo cual fue iniciado un operativo para detener a los responsables sin que hasta este momento se haya informado de alguna detención. Te muestro el video de la tienda apenas unos minutos después de esta agresión. Y llegamos al tema principal, difícil la situación en Guanajuato, pero también en Jalisco, también en Puebla y también en Zacatecas, especialmente en Zacatecas. Hace menos de 2 semanas te platicaba de 3 colgados en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Hace menos de una semana hablábamos de los 10 colgados en Ciudad Cuauhtémoc y hoy nuevamente Fresnillo, el municipio con mayor percepción de inseguridad del país, con un alcalde que es Saúl Monreal, en un estado con un alcalde que es el hermano David Monreal, en un país con un senador que es el hermano Ricardo Monreal, una configuración política muy peculiar. En Fresnillo amanecieron colgados varios cuerpos en distintas partes del municipio, hoy, en puentes y en árboles. La sorpresa fue para los habitantes que por un lado encontraban unos cuerpos, por otro lado encontraban otros, y finalmente fue la Secretaría de Seguridad Pública del Estado la que presentó un balance final, pues de cuántos colgados estábamos hablando. Estás viendo en pantalla los tweets que emitió, se trata de 8 en total. 3 fueron encontrados en un puente peatonal de la comunidad de San José de Lourdes. Apenas unos minutos después, casi de manera simultánea, fueron reportados otros 3 en un árbol en la misma comunidad.
y posteriormente fueron reportados otros 2 cuerpos en un predio entre la comunidad de San Ignacio y San Gabriel. Como te decía, los primeros 2 reportes fueron con muy pocos minutos de diferencia. Todo esto ocurrió mientras, en un día en donde el gobernador de Zacatecas, David Monreal, acudió a las instalaciones de la Guardia Nacional en Río Grande, como estás viendo en pantalla, y según compartió esta imagen vía Twitter. Y luego de que el pasado fin de semana cambió, por cierto, al secretario de Seguridad Pública Estatal luego del incremento de los homicidios dolosos en la entidad. Y además, en las últimas horas, el gobernador ha criticado a los gobernadores de los estados vecinos que han dicho a sus habitantes que no viajen a Zacatecas, principalmente de noche, por lo inseguro que es. Bueno, el gobernador de Zacatecas los ha criticado porque, pues, según él, los gobernadores de los estados vecinos están tratando de exculparse, de deslindarse de sus responsabilidades, dado que, pues, según David Monreal, los muertitos son sembrados de otros estados. La violencia está imparable en estos momentos en Zacatecas, pero el gobernador Monreal ve otra cosa. Te comparto lo que ha dicho al respecto. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos en la plataforma morada por ahí de las 8:20 de la noche. Link en la descripción. Y nos vemos al rato aquí de vuelta, 11:30 de la noche. Gracias. Estas expresiones tan limitadas de algunos gobernadores vecinos que quieren exculpar su responsabilidad, y ya les gustó Zacatecas como cementerio, porque luego muchos de ellos vienen a sembrar acá sus muertitos, aunque somos gente muy noble, somos gente muy buena, pues deberían de hacerse responsables de manera seria, objetiva, porque no pueden ser tan limitados. El tema de